Si mi testimonio sirve para que otras personas revisen sus propias vidas, o se identifiquen con su propia vivencia, o quieran revisar sus creencias, o simplemente quieran conocer la fuente de mi historia, lo consideraré como un privilegio y espero hacerlo de la mejor forma posible. Me gustaría adelantar que a lo largo de este video encontrarán frases, palabras o conceptos los cuales iré definiendo o profundizando en la medida que avancemos en el compartir de los diferentes videos que obviamente contendrán temas diferentes o la continuación de otros, pero que seguramente, y es algo seguro, se complementarán e irán ampliando el entendimiento de todo este compartir. Muchísimas gracias. Hasta los 33 años fui un ateo activo, un ateo confeso, un ateo recalcitrante, como yo mismo me calificaba. Significa eso que declaraba abiertamente que Dios no existía y me burlaba de todas aquellas personas supuestamente creyentes, pues les criticaba por no tener confianza en sí mismos y tener entonces que inventarse a un ser externo para usarlo además como excusa, teniendo a quien echarle la culpa de sus propios errores. Permítame un ejemplo que he contado muchas veces. Cuando yo salía de la casa en las mañanas a trabajar, mi madre solía decirme: chao, mi hijo, que Dios lo acompañe. Y yo muchas veces neciamente le contesté: gracias, madre, pero solo voy bien. Yo me jactaba de tener argumentos supuestamente contundentes para refutar la existencia de Dios. En aquel entonces, entre otras creencias esotéricas, yo practicaba yoga, metafísica, poder mental, y desde los 8 años creía en seres extraterrestres. ¿Qué pasó en mi vida para que se diese un cambio tan radical de pasar de ateo a creyente? Algo sencillo, entre comillas. Cuando vivía en Alemania, estaba leyendo un libro de Erich von Däniken, un omniólogo alemán, el cual mencionaba que en el libro de Ezequiel en la Biblia había un pasaje que narraba, según él, una visita extraterrestre. Así que abrí una Biblia para buscar dicho relato y por curiosidad abrí también Proverbios. Y habiendo leído quizás una página, me gustó muchísimo lo que leí y decidí leer el libro completo. Entonces compré una Biblia, claro, en español. Y entre abril y diciembre de 1992 la leí completamente. 3 meses después de haberla leído, tiempo durante el cual viví una muy fuerte experiencia, pues al haber leído la verdad de Dios, se me derrumbó todo el fundamento ateo que enarbolaba de manera arrogante, ya que descubrí que las verdades que yo tenía eran solo mentiras mal vestidas de verdad. El 7 de abril de 1993 reconocí por primera vez la existencia de Dios. Entendí la misión de Jesucristo hasta su obra perfecta en la cruz y me convertí a Dios. Desde ese día me hice uno más de aquellos que la Biblia, en Hechos 11:26, describe como cristianos. Fue el acontecimiento más maravilloso que he vivido y sé que lo mejor está por venir. A partir de entonces, leer, pero sobre todo estudiar la Biblia, es lo que ha ocupado muchísimas horas, días, semanas y meses de todos los 30 años que llevo escudriñando el manual de Dios. Y se cumple lo prometido por el Señor. El que busca halla, al que llama se le abrirá, y al que pide se le dará. Valga mencionar que en la gran mayoría de libros que leí de todo lo que yo creía y practicaba sobre metafísica, poder mental, el mundo extrasensorial y otros, todos ellos hacían mención de la Biblia y de Jesucristo, pero naturalmente con una óptica distorsionada para justificar sus posturas. Como resultado de la lectura de la Biblia, descubrí 7 aspectos importantes sobre los cuales te invito a reflexionar y como sugerencia una afirmación del manual, examinarlo todo y retener lo bueno. Quiero enfatizar que el propósito de mi testimonio solo tiene la intención de relatar mi propia historia y la vívida experiencia de lo que ha sido el evento más maravilloso de mi vida. En ningún momento pretendo de manera voluntaria ofender las creencias de nadie. Una cosa sí es clara: quien diga creer en el Señor Jesucristo está diciendo que cree en el Dios de la Biblia. Eso es inobjetable. Por lo tanto, todo lo que se diga creer, enseñar o argumentar debe estar sanamente sustentado con la misma, con la Biblia, claro está. La verdad siempre ha incomodado a muchísimas personas y muchísimas han sido asesinados también por ella.
Primero, la Biblia. Ese libro que tanto desprecié y hasta me burlé, es el mejor manual de vida. Contiene todas las enseñanzas que el ser humano necesita para pensar, hablar, negociar, administrar o gobernar, que da las pautas precisas para tener un buen matrimonio, una buena familia, una buena sociedad. Brinda a cada persona el conocimiento que trasciende el intelecto humano sobre quién es Dios y quién es el ser humano, cuáles son los buenos, agradables y perfectos propósitos de Dios para con la humanidad, para toda la humanidad, imprimiendo ello la sana doctrina que cada quien requiere para llevarle a ser el verdadero hombre y la verdadera mujer que trasciende en este mundo en caos. Segundo, hay ateos activos, como lo era yo, y ateos pasivos, como lo son muchos de aquella gran cantidad de personas que dicen creer en Dios, pero que hacen lo mismo que yo cuando era ateo. Mienten, roban, fornican, adulteran, engañan, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hacen apología de lo malo, pues no creen las verdades absolutas de Dios como los valores pertinentes para que la sociedad y sus individuos vivan en verdadera libertad. Tercero, la religión y las cosas de Dios son como el agua y el aceite. La religión son los conceptos humanos respecto de asuntos divinos. Es por ello que promueve verdades a medias. La Biblia es un libro, pero no uno cualquiera, sino el libro de los libros, pues es la palabra de Dios dada a los seres humanos a través de ángeles y del Señor mismo. Aunque digan creer en Él, la religión aleja a la gente de Dios. La religión hace que cada persona diga creer en Dios a su manera, haciendo con ello miles o millones de dioses. La religión hace que la gente sea pasional y no racional, y mucho menos espiritual, pues están estancados en una condición almática. Para muchos de aquella gran cantidad que dicen creer en Dios, lamentables saben más de deportes, ciencias, modas, realities, concursos o telenovelas que de lo que enseña Dios. En la mayoría de los hogares o negocios, la Biblia es como un elemento de fetiche, abierta en el Salmo 91, y en ella colocan fracciones de lotería, fórmulas, fotos y otras prácticas, como si de la Biblia emanase un poder mágico que transformase en oro monedas de níquel o llevase encantamiento al corazón de la persona que quieren atraer. Claro que hay un enorme poder en la Biblia, y es el conocimiento que fluye de ella, que me muestra una verdad que es una mayor calidad o un nivel superior de realidad. Ese poder fueron las verdades absolutas que aplastaron todas aquellas verdades relativas que yo sostenía como estandartes. Son las verdades que han hecho libres a millones de personas en los últimos 2000 años. ¿Libres de qué?, se preguntarán algunas personas. Eso es precisamente parte de lo que compartiré a lo largo de mis videos. Cuarto, por no tener el conocimiento de la verdad de Dios, la gente le cree más a la religión que a Dios, lo que conlleva a que tengan prácticas que no solo no están contenidas en la Biblia, sino contrarias a ella. Y se trata de justificar tales ritualismos religiosos diciendo que cada uno tiene su propia fe. La verdad es que cuando no hay sustentación bíblica, doctrinas que son fundamentalmente bíblicas, se recurre a todo tipo de justificaciones que no son de fe, sino solo suposiciones o presunciones y argumentos humanos que ante Dios no tienen ningún valor. La Biblia enseña, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso lo encontramos en Tito 1:16. También dice, tienen celo de Dios, pero su celo no se basa conforme al conocimiento. Romanos 10:2. Por eso yo hablaba como lo hacía, porque cuando uno no sabe de lo que habla, generalmente habla necedades. Y permítame colocar un ejemplo ordinario. Un abogado no defiende un caso aludiendo sus propias opiniones, sino que lo hace de acuerdo a lo que la ley expresamente determina. Pues para ello estudió. Quien dice creer en el Señor Jesucristo debe conocer lo que Él enseña. Esta es la verdadera fe. Pues esta palabra fe no nació en la academia ni se gestó en un laboratorio. Es una palabra dada por Dios, por lo tanto nacida de la verdad y que debe llevar a la verdad. El manual dice que la fe viene por el oír las enseñanzas de Dios. Romanos 10:17. Y Jesucristo enseña, todo aquel que quiera ser mi discípulo, permanecerá en mi palabra y conocerá la verdad, y la verdad le hará
libre. Juan 8, 31, 32. Quinto, algo maravilloso que descubrí es que Jesucristo es el amor derramado de Dios para cada persona. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la verdad eterna, que Él llena de manera perfecta el vacío en el corazón de cada ser humano. Jesucristo es la solución dada por Dios para los hombres. Dice el manual, no hay otro nombre dado a los hombres para que sean salvos. Así que el asunto con Dios no es de religión, sino de relación personal con Él. Cuando no se tiene ese conocimiento, Jesucristo no pasa de ser un buen maestro, como era mi caso, o el de un imbécil o un loco que se dejó matar, como es el caso de varias personas que he conocido, aunque algunas de ellas dicen creer en Dios, claro, a su manera. Sexto, este mundo natural no es el mundo real. Este mundo, como lo conocemos, es limitado, es temporal, es un mundo caído y por lo tanto no es el real. Este mundo está muy próximo a desaparecer, pues hasta el mismo planeta en el que vivimos sufre cada vez mayores fenómenos naturales y cada vez más reiterativos y de mayor magnitud, como es el caso de los terremotos, por citar solo un ejemplo, que nos muestra que la Tierra está cansada y agotada, tanto que pareciera querer sacudirse a la humanidad encima. De igual manera, la humanidad padece tanta miseria, producto de su propio mal comportamiento, encerrados en esta prisión que es este cuerpo y esta tierra, pero que no fuimos creados para estar confinados a este puntico en el universo. El mundo físico será espiritual y será entonces el mundo real que todo ser humano anhela. Es nuestro verdadero mundo, que se ajusta a nuestra naturaleza espiritual, pues somos seres espirituales viviendo una experiencia natural. Ese mundo ya próximo a manifestarse es eterno, es poderoso y no estaremos sujetos al espacio ni al tiempo. Séptimo, este mundo, con toda su extraordinaria belleza y todas las demás cosas buenas que tenga, es un mundo caído. El suceso acontecido en el huerto del Edén, lo que para mí antes era solo una fábula burda, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, permitiendo con ello la entrada del pecado en sus vidas, dando como resultado que hasta la misma tierra recibiese la maldición del mismo. Es por ello que los historiadores dicen que para conocer la historia de la humanidad basta solo conseguir el rastro de sangre. Desde entonces, el mundo actual ha estado bajo el poder del mal, un poder oscuro, a punto de ser ya destruido. La apariencia de ese mundo de maldad, de muerte y de corrupción se viste con elegantes trajes, con modales cultos y refinados, con gran erudición, elocuencia, fascinación, poderoso y muy ostentoso. Muchos seres en la historia de la humanidad que han tenido apariencia de benevolencia, de generosidad, de ingenio, han sido mercaderes de la muerte, perversos y pervertidos. En ese mundo de oscuridad, la luz artificial es indispensable para seducir. Es por ello que ciudades como Las Vegas en Estados Unidos, llamada la ciudad del pecado, por citar uno de muchos ejemplos, donde la prostitución, la droga, el juego y tantas otras prácticas más propias de ese mundo, llenan sus fachadas con enormes y vistosos avisos luminosos. Ese mundo de oscuridad, a través del cine y la televisión, invitan a visitarle, pues ese mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. O como cuando se consume alcohol. Hay una euforia, una falsa alegría, una aparente seguridad que brinda el licor. Estas son las luces que ese mundo enciende para atraer a la gente a que lo consuma. Pero al otro día, los efectos del mismo dan una bofetada de realidad, dolor de cabeza, sed insoportable, náuseas y en muchos casos, en muchísimos casos, pleitos, violaciones, accidentes y hasta muerte. Cuando se convierte en un hábito, se pasa a ser esclavo, pues el licor hace vulnerable a las personas en su parte física, emocional y espiritual. Sí, el mundo, con toda su despensa contaminante, es un poder corruptor que se viste de galas. Yo fui un habitante por muchísimos años de ese mundo de muerte, del cual, gracias a Dios y al Señor Jesucristo, fue libertado. Es verdad que el pecado crece cada vez más en este mundo. El poder del mal despliega cada vez más sus alas, arrastrando a cientos de miles y hasta de millones. Pero la Biblia muestra
donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Si te ha gustado este video, por favor, dale like y gracias por suscribirte y por compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.